Llamé a mi esposa a la 1 de la madrugada mientras estaba de viaje de trabajo. Mi mejor amigo contestó y dijo con calma, está ocupada, te llamará luego. Escuché su risa al fondo, respiré hondo y dije, quédate con ella, ahora es tu problema. El silencio al otro lado fue hermoso. Mi nombre es Ellie Porter, tengo 35 años y hasta hace unas 3 semanas, creía genuinamente que tenía mi vida resuelta. Alerta de spoiler, no era así. Mi rutina diaria era tan predecible que podrías ajustar tu reloj atómico con ella, despertarme a las 6:30, arrastrarme a la cocina como un extra zombie en una película de terror de bajo presupuesto, preparar el café más fuerte conocido por la humanidad, del tipo que hace que tu corazón se cuestione sus decisiones de vida, y luego sentarme en la mesa de la cocina revisando mi teléfono mientras Spotify ponía un jazz suave que me hacía sentir como si tuviera todo bajo control. No lo tenía. Pero el saxofón realmente vendía la ilusión. Trabajaba como gerente de logística en una empresa de distribución de tamaño mediano, que es una forma elegante de decir que pasaba 40 horas a la semana asegurándome de que las cajas llegaran del punto A al punto B sin que el universo implosionara. Cosas fascinantes. El tipo de carrera que hace que los ojos de la gente se pongan vidriosos en las fiestas cuando intentas explicar a qué te dedicas. Mi esposa Hannah supuestamente estaba viviendo su mejor vida trabajando en relaciones públicas, y cuando digo relaciones públicas, me refiero a que publicaba fotos cuidadosamente filtradas de tostadas de aguacate en lugares de brunch carísimos y lo llamaba networking. La biografía de su Instagram decía literalmente, construyendo marcas, un latte a la vez, lo que debería haber sido mi primera bandera roja, pero de nuevo. Estaba operando al nivel de inteligencia de un Golden Retriever que piensa que cada extraño es un potencial mejor amigo. Tenía toda una estética en marcha, pelo perfectamente peinado, atuendos que probablemente costaban más que el pago de mi coche y esta extraña obsesión con usar palabras como sinergia y conexión auténtica en conversaciones casuales. Pensé que era solo su trabajo infiltrándose en la vida real. Resulta que muchas cosas se estaban infiltrando en nuestra vida de las que yo no sabía nada. Vivíamos en esta acogedora casita en los suburbios, nada lujoso, pero era nuestra. Bueno, técnicamente el banco era dueño de la mayor parte, pero podíamos fingir que éramos adultos responsables con patrimonio y todo. Teníamos 2 gatos, el señor Bigotes y el coronel Pelusa, que eran tan útiles como cojines decorativos, pero significativamente más críticos. Esos gorrones peludos pasaban sus días durmiendo bajo los rayos del sol y tirando cosas de las encimeras solo para verme sufrir. Los quiero de todos modos porque aparentemente soy un glotón por ser manipulado emocionalmente por criaturas que ni siquiera pueden abrir sus propias latas de comida. Luego estaba Dylan, Dylan, mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que se sabía mi pedido de Taco Bell de memoria, el tío que tenía una llave de nuestra casa y la usaba con tanta frecuencia que nuestro cartero probablemente pensaba que teníamos algún tipo de hogar poliamoroso progresista. Dylan era ese amigo que aparecía sin ser invitado, saqueaba tu nevera, arreglaba tu wifi cuando inevitablemente se estropeaba y se ponía tan cómodo en tu sofá que empezabas a preguntarte si pagaba alquiler en otro lugar o simplemente rotaba entre las casas de sus amigos como una especie de nómada gorrón. Era divertido, servicial. Siempre estaba ahí cuando lo necesitabas, y aparentemente siempre estaba ahí cuando no lo necesitabas también, pero ya llegaremos a ese desastre total en particular más tarde. Pensaba que todo estaba bien, de hecho, pensaba que todo estaba mejor que bien, pensaba que de alguna manera había descifrado el código de la vida adulta. Un trabajo estable que pagaba las facturas, una esposa que me sonreía durante el café de la mañana, un mejor amigo que me hacía reír, y 2 gatos que ocasionalmente reconocían mi existencia cuando sus cuencos de comida estaban vacíos. ¿Qué más podría desear un hombre, verdad? Quizá debería haber deseado que mi esposa estuviera realmente enamorada de mí y no tratara nuestro matrimonio como un conveniente acuerdo de convivencia con beneficios fiscales, pero bueno, la retrospectiva es perfecta y aparentemente mi vista era legalmente ciega. Hannah llegaba a casa de su evento de networking oliendo a perfume caro. Definitivamente no se lo compré yo, hablando de sus increíbles conexiones y de lo ocupada que estaba construyendo su marca personal. Yo asentía como un marido comprensivo, calentaba las sobras y le preguntaba por su día. Ella me daba respuestas vagas sobre reuniones y clientes y sesiones de estrategia. Y yo simplemente lo aceptaba todo porque operaba bajo la peligrosa suposición de que mi esposa no era un tornado mentiroso, infiel y egoísta de traición envuelto en ropa deportiva de diseño. Dylan venía a casa para la noche de juegos unas 3 veces por semana. Nos sentábamos en la sala de estar, con los mandos en la mano, hablando mal mientras Hannah supuestamente trabajaba hasta tarde o asistía a otra de sus misteriosas reuniones del club de lectura. Y aquí está lo que realmente me fastidia: no ha terminado de leer un libro de verdad desde 2014. Hablo de una mujer que compró un Kindle. Lo usó 2 veces para leer blogs de cotilleos de famosos y luego lo convirtió en un posavasos glorificado, pero de repente, está en un club de lectura que se reúne todos los jueves por la noche y a veces los sábados también. Las cuentas no cuadraban, pero yo estaba demasiado ocupado siendo un idiota confiado como para sacar una calculadora. Mirando hacia atrás ahora con la visión cristalina de alguien que ha sido metafóricamente golpeado en la cara por la realidad, puedo ver todas las señales que pasé por alto. La forma en que la risa de Hannah sonaba diferente cerca de Dylan, más ligera, más genuina.
como si realmente se estuviera divirtiendo en lugar de tolerar mi presencia, los chistes internos de los que yo no formaba parte. La forma en que ella se ofrecía voluntaria para que Dylan ayudara con proyectos domésticos aleatorios que yo era perfectamente capaz de manejar. Oh, Eli, estás tan ocupado con el trabajo. Pidámosle a Dylan que arregle el grifo que gotea. Sí, resulta que estaba arreglando más que la fontanería, pero me estoy adelantando. Pagaba las facturas a tiempo, mantenía la nevera llena, sacaba la basura sin que me lo pidieran y genuinamente trataba de ser un marido decente. Pensaba que eso es lo que se hacía en un matrimonio. Te presentabas, lo intentabas. Construías una vida juntos, perfección doméstica, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo cada vez que ignoraba esa extraña sensación en mi estómago de que algo no estaba bien, esa sensación que la mayoría de la gente llama intuición, pero que yo llamaba paranoia y reprimía con negación y racionalización. Pero aquí está lo hermoso de estar espectacularmente equivocado sobre toda tu vida. Eventualmente, la verdad no solo llama educadamente a tu puerta, derriba esa puerta. Prende fuego a tu sofá y te deja de pie entre los escombros preguntándote cómo te perdiste todas las alarmas de humo que sonaron durante meses. Chicago en octubre es tan agradable como un calcetín mojado, frío, gris y vagamente deprimente de una manera que te hace cuestionar tus decisiones de vida. Estaba allí para una conferencia de logística, que es exactamente tan emocionante como suena. Imagina un salón de hotel lleno de hombres de mediana edad con ropa de negocios informal arrugada, discutiendo la optimización de la cadena de suministro con café rancio y tristes croissants que tenían la textura de cartón. Había asistido a 8 horas de presentaciones de PowerPoint que podrían haber sido correos electrónicos, estrechando la mano de personas cuyos nombres olvidé inmediatamente, y recogido suficientes bolígrafos de marca como para abastecer un pequeño distrito escolar. Esta era mi vida, esto era para lo que había trabajado. Viviendo el sueño, amigo. El hotel en el que me habían metido era uno de esos establecimientos de negocios genéricos que todos se ven exactamente iguales, paredes beige, arte abstracto que parecía que alguien había estornudado pintura sobre un lienzo y un vestíbulo que olía a solución de limpieza industrial mezclada con sueños rotos. Mi habitación estaba en el piso 14 con vistas a un aparcamiento porque aparentemente el universo tiene sentido del humor, y no es uno bueno. La cama era decente. Sin embargo, les daré eso, esas sábanas blancas impecables que te hacen sentir elegante, aunque solo seas un tipo normal de los suburbios que todavía se emociona con el desayuno continental gratuito. Eran alrededor de las 12:30 cuando finalmente me despegué de la incómoda silla de la sala de conferencias y volví a mi habitación. Estaba en ese particular estado de agotamiento en el que tu cuerpo está cansado pero tu cerebro no se calla. Repitiendo cada conversación trivial incómoda y recordándote esa cosa que dijiste que probablemente sonaba mucho más genial en tu cabeza, le envié un mensaje a Hannah más temprano en la noche. Solo un simple mensaje de la conferencia fue aburrida. Te extraño. Ella había respondido con un emoji de pulgar hacia arriba, un pulgar hacia arriba. No un yo también te extraño o no puedo esperar a que vuelvas a casa o incluso un lo siento que tu día apestara, solo un pulgar hacia arriba como si yo fuera un compañero de trabajo que le había enviado un recordatorio de reunión. Debería haber sabido que algo andaba mal en ese momento. Pero en cambio, me dije a mí mismo que probablemente estaba ocupada con cosas del trabajo, quizá lidiando con un cliente exigente o apagando algún incendio de relaciones públicas. Eso es lo que mejor hacía, ponía excusas. Llenaba los vacíos con narrativas optimistas que me hacían sentir mejor sobre la creciente distancia entre nosotros. Gimnasia mental de medalla de oro. Amigos, podría haber competido profesionalmente. Tomé una ducha que duró demasiado porque la presión del agua era sorprendentemente excelente, y las duchas de hotel siempre se sienten como unas vacaciones de tu ducha habitual. Aunque literalmente solo te estés lavando en una ubicación geográfica diferente, me puse el albornoz de cortesía porque cuando pagas $200 por noche, vas a usar cada comodidad que te den, y revisé mi teléfono un rato. Instagram estaba lleno de la última publicación de Hannah, una foto de su taza de café junto a su portátil con algún pie de foto sobre trabajar duro y construir imperios. 43 me gusta ya. Añadí el mío porque eso es lo que hacen los maridos comprensivos. Incluso cuando están solos en una deprimente habitación de hotel preguntándose por qué su esposa no puede enviar un mensaje de más de un emoji. Alrededor de la 1 de la mañana, estaba tumbado en la cama viendo algún programa de entrevistas nocturno que no era lo suficientemente divertido como para mantenerme despierto, pero no lo suficientemente aburrido como para hacerme dormir. ¿Conoces ese estado de limbo en el que solo existes en una niebla semiconsciente? Ahí es donde estaba viviendo, y de repente, me invadió una ola de nostalgia que se sentía ridícula para un hombre de 35 años. Extrañaba mi propia cama, extrañaba a los gatos caminando sobre mi cara a las 3 de la mañana exigiendo comida. Demonios, incluso extrañaba los pies fríos de Hannah tocando mis piernas en medio de la noche, de lo que normalmente me quejaba, pero habría agradecido en ese momento, así que, hice lo que cualquier marido devoto y ligeramente patético haría. La llamé solo para oír su voz, darle las buenas noches, quizá tener una conversación real que no implicara emojis o respuestas de 3 palabras. El teléfono sonó una vez, y sonreí para mis adentros, pensando que probablemente respondería toda adormilada y adorable, me diría que estaba medio dormida y me extrañaba. El teléfono sonó 2 veces y ya estaba planeando lo que diría, algo dulce,
pero no demasiado empalagoso porque tenía una reputación que mantener, incluso con mi propia esposa. Entonces alguien respondió, pero no era Hannah. Oye, colega, está ocupada ahora mismo, te llamará más tarde. La voz de Dylan me golpeó como un tren de carga cargado de banderas rojas y audacia. Mi cerebro literalmente hizo cortocircuito tratando de procesar lo que estaba escuchando. Dylan. Mi mejor amigo Dylan respondiendo al teléfono de mi esposa a la 1 de la mañana, el mismo Dylan que tenía su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Su propia vida, su propio teléfono. ¿Qué posible razón podría tener para responder al teléfono de Hannah a la 1 de la mañana y menos? No, espera, tenía que haber una explicación razonable. Quizá había dejado su teléfono en su casa antes, quizá estaban todos juntos como grupo y él lo cogió por accidente, quizá estaba teniendo una alucinación inducida por el estrés provocada por demasiados tristes croissants de conferencia. Dylan, logré decir con voz ahogada. Mi voz sonando extraña y distante como si viniera del cuerpo de otra persona. Mi corazón estaba haciendo esa cosa en la que parecía que intentaba escapar a través de mí. Caja torácica, respuesta de lucha o huida, excepto que estaba tumbado en una cama de hotel a 14 pisos de altura sin ningún lugar a donde correr y nada contra lo que luchar excepto la creciente comprensión de que yo era un absoluto, y entonces la oí, esa risa, la risa de Hannah, inconfundible y cristalina de fondo. No una risa cualquiera, además, era esa risa genuina, despreocupada, realmente divertida que solía oír cuando empezamos a salir, la risa que hacía cuando intentaba cocinar e inevitablemente activaba la alarma de humo, la risa que no había oído dirigida a nada que yo hubiera dicho o hecho en al menos un año, quizá más. Esa risa estaba ocurriendo en presencia de Dylan a la 1 de la mañana mientras yo estaba solo en Chicago pensando en cuánto la extrañaba. Las piezas encajaron con la sutil gracia de un piano siendo arrojado desde un rascacielos, las noches tardías, el club de lectura, los chistes internos, la presencia constante de Dylan en nuestra casa, el nuevo perfume de Hannah, la forma en que había estado distante pero afirmaba que solo estaba estresada por el trabajo, el emoji de pulgar hacia arriba, todo. Cada cosa que había racionalizado y explicado de repente tenía un sentido perfecto, horrible y cristalino. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber arrojado mi teléfono al otro lado de la habitación y verlo hacerse añicos contra ese feo arte abstracto. Podría haberme quedado en la línea exigiendo explicaciones, suplicando que no fuera lo que obviamente era, haciendo el ridículo por completo, pero en cambio, sucedió algo extraño, me tranquilicé mucho. Mucho, como sobrenaturalmente tranquilo, el tipo de calma que probablemente preocuparía a la parte de mi cerebro responsable de las respuestas emocionales humanas normales. Respiré hondo, miré el techo de palomitas de mi habitación de hotel genérica y dije lo único que me pareció correcto, quédatela, colega. Ahora es tu problema. Luego colgué. El silencio que siguió fue absolutamente maravilloso, sin llanto, sin pánico, sin arrebatos dramáticos, solo yo tumbado en una cama de hotel. Mirando al techo como si fuera el protagonista de un triste anuncio de seguros sobre los giros inesperados de la vida, mi teléfono empezó a sonar inmediatamente, el nombre de Dylan apareció en la pantalla, lo vi sonar hasta que saltó el buzón de voz, luego lo apagué por completo, y ¿sabes qué? Dormí como un bebé, el mejor sueño que había tenido en meses. Me desperté a la mañana siguiente esperando sentirme como si alguien me hubiera abierto el pecho y reemplazado mi corazón con un triturador de basura lleno de cristales rotos y arrepentimiento, ya sabes, el paquete emocional estándar post-traición que viene con descubrir que tu esposa está audicionando para un reality show llamado Al día con las rompehogares, pero en cambio, me sentí bien, de hecho, mejor que bien, sentí que acababa de tener la mejor noche de sueño en la memoria reciente. Lo cual era profundamente preocupante porque según todas las comedias románticas y podcasts de terapia que había consumido accidentalmente, debería haber sido un desastre sollozante pidiendo helado al servicio de habitaciones a las 4 de la mañana mientras escuchaba a Adele en bucle. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por esas horribles cortinas de hotel que nunca cierran del todo, y me quedé allí tumbado un minuto haciendo un inventario de mi estado emocional como un mecánico. Revisando bajo el capó, tristeza, no, ira, un poco, pero era más un fuego lento de fondo que una ebullición total, desesperación aplastante, sorprendentemente ausente. Lo que más sentí fue alivio y hambre, mayormente hambre si soy honesto. Revisé mi teléfono, todavía apagado desde anoche, 37 llamadas perdidas, 14 de Dylan, 23 de Hannah. Y aparentemente mi madre también había llamado. Lo que significaba que alguien ya había iniciado la reacción en cadena del drama. Volví a apagar el teléfono. Cualquier lluvia radiactiva nuclear que estuviera ocurriendo en casa podía esperar hasta después de que hubiera tomado cafeína y consumido una cantidad irresponsable de carbohidratos. El buffet de desayuno del hotel me llamaba como un canto de sirena. Excepto que en lugar de atraer a los marineros a su perdición, estaba atrayendo a un gerente de logística recientemente cornudo a carnes procesadas y huevos revueltos cuestionables. Me vestí con el atuendo de la conferencia de ayer porque había empacado como un idiota optimista que pensaba que volvería a casa con una esposa amorosa en lugar de una tragedia griega escrita por alguien con un retorcido sentido del humor. Mi reflejo en el espejo del baño se veía sorprendentemente normal, sin signos visibles de desamor, sin una letra escarlata marcada en mi frente.
solo un tipo normal que necesitaba afeitarse y quizá invertir en una mejor crema para las ojeras. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió extrañamente significativo, como si estuviera descendiendo a mi nueva vida como hombre soltero, o al menos un hombre cuyo matrimonio tenía la integridad estructural de un castillo de naipes en un túnel de viento. Había una pareja de ancianos en el ascensor conmigo, tomados de la mano y sonriéndose el uno al otro con ese afecto cómodo que proviene de décadas de no traicionarse mutuamente con amigos comunes. Quería decirles felicidades por superar esa barrera aparentemente muy difícil, pero en cambio solo asentí educadamente y miré los números del piso iluminándose. El área de desayuno estaba llena de asistentes a la conferencia, todos con diversos grados de resaca y miseria profesional. Reconocí algunas caras de la fascinante presentación de ayer sobre la optimización de la eficiencia del almacén a través de la integración de IA, pero no tenía ganas de conversar. Era un hombre con una misión, y esa misión era comerme mis sentimientos en un entorno público socialmente aceptable. Cargué mi plato como si me estuviera preparando para el apocalipsis. Huevos revueltos, bacon extra, porque si tu esposa te engaña con tu mejor amigo, te mereces todo el bacon. Salchichas, patatas fritas, un gofre que ahogué en sirope y un rollo de canela del tamaño de mi cabeza. Cero vergüenza, máximo de carbohidratos. La encargada del desayuno, una dulce señora mayor llamada Patricia, según su placa, levantó las cejas al ver mi plato. ¿Noche dura, cariño?, preguntó con el tipo de simpatía comprensiva que sugería que había visto su buena dosis de tristes viajeros de negocios. Se podría decir que sí, respondí, cogiendo una taza de café que probablemente podría quitar pintura, pero este desayuno lo está mejorando significativamente. Ese es el espíritu, dijo Patricia, dándome una palmada en el hombro como si fuera mi abuela honoraria. Sea lo que sea que te moleste, el bacon lo mejora todo. Quería decirle que el bacon, aunque delicioso, no podía arreglar el adulterio, pero parecía tan segura de las propiedades curativas de los productos de cerdo procesados que no quise arruinar su visión del mundo. Así que solo sonreí, le di las gracias y encontré una mesa en la esquina donde podía comer en paz y contemplar las ruinas humeantes de mi matrimonio. El bacon estaba realmente bastante decente para ser comida de hotel, crujiente, no demasiado grasiento, cocinado por alguien que entendía que el bacon blando es una afrenta al desayuno en todas partes. Comí metódicamente, como si cada bocado me ayudara a procesar lo que había sucedido. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo volví a encender porque evitar la realidad solo funciona por un tiempo, y yo era un adulto que tenía que enfrentar las consecuencias eventualmente, incluso si esas consecuencias eran los mensajes de texto de pánico de mi esposa. Lo siento, se me murió el teléfono, jajaja, eso fue todo. Ese fue su movimiento de apertura en lo que debería haber sido la conversación más importante de nuestro matrimonio. No un puedo explicarlo, no un tenemos que hablar, ni siquiera un lo siento que te hayas enterado de esta manera. Solo lo siento, se me murió el teléfono, jajaja, con un jajaja en minúsculas como si esto fuera un inconveniente menor en lugar de una traición que termina una relación. La audacia era casi impresionante, casi. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero, viendo los 3 puntos aparecer y desaparecer mientras ella escribía y borraba, probablemente tratando de averiguar cómo presentar la situación de una manera que no la hiciera parecer la villana en su propio desastre romántico. Mis dedos se cernieron sobre el teclado y unas 17 respuestas diferentes pasaron por mi cabeza, desde párrafos enfadados hasta reacciones de un solo emoji que transmitirían mi decepción sin darle la satisfacción de saber que me había herido. Pero entonces algo hizo clic, alguna parte de mi cerebro que aparentemente había estado esperando permiso para dejar de ser un blando finalmente se despertó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos con esto. Así que respondí, no te preocupes, espero que el funeral de tu teléfono haya ido bien. Corto, simple, lo suficientemente sarcástico como para hacerle saber que lo sabía, pero no lo suficientemente desesperado como para darle munición. Le di a enviar e inmediatamente me sentí mejor. Como si acabara de ganar la primera ronda de un juego que no sabía que estaba jugando. Su respuesta llegó casi de inmediato, ¿qué? Luego, Eli, ¿podemos hablar? Luego, sé que estás molesto, pero déjame explicarte. Luego, no es lo que piensas. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior, y yo simplemente me senté allí comiendo mi bacon y observando su pánico digital con el interés desapegado de alguien que observa un accidente de tren desde una distancia segura. Mi café se estaba enfriando, pero el regodeo estaba bien caliente y recién hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No iba a gritar ni a suplicar. No iba a aparecer en casa exigiendo explicaciones o luchando por un matrimonio que ella ya había incendiado y sobre el que había asado malvaviscos. No, iba a ser estratégico con esto, frío, calculado y absolutamente mezquino de la manera más satisfactoria posible. Terminé mi desayuno hasta el último bocado, incluyendo un segundo rollo de canela porque el trauma emocional aparentemente me dio el apetito de un atleta adolescente, y volví a mi habitación con un extraño sentido de propósito. Este no iba a ser uno de esos divorcios desordenados en los que la gente se tira platos y grita en las oficinas de los abogados. Esto iba a ser una clase magistral de demolición controlada. Si Hannah quería emoción y traición y drama, estaba a punto de recibir más de lo que esperaba. Saqué
mi portátil, abrí un documento nuevo y lo titulé Operación Tierra Quemada, luego lo reconsideré y lo cambié a Reorganización Estratégica de la Vida porque incluso en mi rencor, seguía siendo un gerente de logística que apreciaba la terminología profesional, hora de convertir este desamor en una reunión de estrategia con aperitivos. Volví a casa de Chicago un jueves por la tarde. Lo que me pareció apropiadamente anticlimático para alguien cuya vida entera acababa de revelarse como una broma elaborada a sus expensas, el vuelo de regreso transcurrió sin incidentes, excepto por el tipo de mediana edad a mi lado que insistió en contarme sobre su tiempo compartido en Scottsdale durante 45 minutos seguidos. Normalmente, me habría molestado, pero honestamente, escuchar a Brad o a Chad divagar sobre campos de golf y comodidades de resorts era significativamente mejor que pensar en el desastre de mi matrimonio. A veces el universo te da pequeñas misericordias en forma de extraños aburridos con terribles consejos de inversión. Hannah estaba en el trabajo cuando llegué a casa, lo cual fue perfecto porque me dio tiempo para hacer lo que cualquier persona racional haría en mi situación. Convertirme en un detective de rebajas con una vendetta y mucho tiempo libre, hablo en modo investigativo total. El tipo de comportamiento que probablemente preocuparía a mi terapeuta si tuviera uno, que definitivamente necesitaba conseguir después de que todo este calvario terminara, pero primero, pruebas, necesitaba pruebas frías, duras e innegables de que no estaba perdiendo la cabeza, de que la llamada de medianoche no era un extraño sueño febril inducido por mala comida de conferencia. Dejé mi maleta en el dormitorio e inmediatamente empecé a mirar nuestra casa con ojos nuevos, los ojos de alguien que había sido tomado por tonto y estaba decidido a averiguar exactamente cuánto tiempo llevaba el circo en la ciudad. Los gatos me saludaron con su indiferencia habitual, frotándose contra mis piernas solo porque probablemente asumieron que había vuelto a casa con comida. El señor Bigotes saltó a la encimera, derribando una taza de café que afortunadamente estaba vacía. El coronel Pelusa simplemente me miró desde el sofá con esos ojos amarillos críticos que parecían decir, lo sabíamos todo el tiempo, idiota. Sí, restriégamelo en la cara, le murmuré al gato, que bostezó en respuesta. Empecé por el lugar obvio, la oficina de Hannah en casa, que en realidad era solo una esquina de nuestro segundo dormitorio que ella había reclamado con un escritorio de Ikea y un tablero de corcho cubierto de citas motivacionales sobre jefas y alcanzar metas. El escritorio estaba sorprendentemente organizado para alguien cuya vida era un desastre caótico de mentiras y traición. Me sentí un poco culpable revolviendo sus cosas, pero luego recordé a Dylan respondiendo su teléfono a la 1 de la mañana, y la culpa se evaporó más rápido que mi confianza en la humanidad. Su agenda estaba allí mismo, rosa y encuadernada en cuero con bordes dorados. El tipo de herramienta organizativa carísima que cuesta $40 y te hace sentir que tienes tu vida bajo control, incluso cuando no la tienes en absoluto. La abrí, escaneando su horario codificado por colores, verde para reuniones de trabajo, azul para citas personales, rosa para mira eso, club de lectura y rosa todos los jueves por la noche durante los últimos 4 meses, a veces los sábados también. Saqué mi teléfono y empecé a hacer fotos de las páginas, construyendo mi caso como si me estuviera preparando para el juicio del siglo, pero aquí es donde se puso interesante. Crucé el horario de su club de lectura con sus publicaciones de Instagram porque si hay algo que Hannah no podía resistir, era documentar cada momento de su vida para el consumo público, y no te lo vas a creer, en varias de esas noches de club de lectura de los jueves publicó fotos desde lugares que definitivamente no eran clubes de lectura a menos que los clubes de lectura hubieran empezado a reunirse en bares deportivos y cines. Una foto la mostraba con una cerveza artesanal con el pie de foto. Necesitaba esto después de una larga semana, con fecha y hora a las 8:30 de un jueves. Otra la mostraba en lo que parecía ser el patio trasero de alguien, con una fogata de fondo, etiquetada con Dylan y otras 3 personas que reconocí vagamente de su círculo social. Las piezas encajaban como el rompecabezas más deprimente del mundo. Pasé a los recibos porque aparentemente decidí adoptar todos los clichés del manual del cónyuge sospechoso. Hannah guardaba una carpeta de recibos para fines fiscales, era extrañamente meticulosa con ese tipo de cosas. Probablemente la única área de su vida donde realmente le importaba la organización y la honestidad. Empecé a revisarlos mes por mes y vaya si di con el premio gordo de pruebas incriminatorias. Cena para 2 en Marcos, ese elegante restaurante italiano del centro, $78 un miércoles por la noche cuando yo trabajaba hasta tarde. Habitación de hotel en el Riverside y $160 un sábado cuando me dijo que estaba en una conferencia de relaciones públicas en Milwaukee. Múltiples compras en Victoria's Secret, lo que habría sido emocionante si alguna vez hubiera visto algo de la lencería que aparentemente había estado comprando. No había recibido una sorpresa sexy en probablemente 6 meses, así que, o estaba acumulando lencería elegante como un dragón con una preferencia de tesoro muy específica, o alguien más estaba recibiendo el desfile de moda. Mi favorita personal fue un recibo de una tienda de artículos deportivos por una tienda de campaña y suministros de acampada por un total de $342. Hannah odiaba acampar, lo odiaba. Intenté llevarla de acampada una vez durante nuestro segundo año de matrimonio, y había durado exactamente 4 horas antes de exigir que empacáramos y encontráramos el hotel más cercano porque la naturaleza es asquerosa y los bichos son un crimen de odio, pero aparentemente,
Había superado su profundo miedo al aire libre cuando Dylan sugirió un viaje de acampada a la propiedad del lago de su familia. Qué conveniente, qué absolutamente perfectamente conveniente. Me senté en el suelo de su oficina, rodeado de recibos y mentiras, y empecé a reír, no una risa feliz, más bien la carcajada desquiciada de alguien que acababa de descubrir que toda su relación estaba construida sobre una base de pura mierda y su esposa tenía la audacia de ser mala cubriendo sus huellas. Había guardado los recibos. Literalmente había guardado el rastro de papel de su aventura en una pequeña y ordenada carpeta etiquetada como gastos de 2024. La ironía era tan densa que podías untarla en una tostada. Luego hice algo de lo que no estoy particularmente orgulloso, pero de lo que tampoco me arrepiento en absoluto. Revisé la cuenta de Instagram de nuestros gatos. Sí, nuestros gatos tenían Instagram. Hannah la había empezado hace un año como un proyecto divertido para desarrollar sus habilidades de creación de contenido, lo que aparentemente significaba publicar fotos del señor Bigotes y el coronel Pelusa con pies de foto escritos desde su perspectiva. Era tan ridículo como suena, pero de alguna manera había ganado 3.000 seguidores que genuinamente disfrutaban viendo a nuestros gatos no hacer absolutamente nada interesante. Revisé las publicaciones y allí estaba, evidencia fotográfica de que incluso nuestras mascotas estaban al tanto de la traición. 2 publicaciones del mes pasado mostraban a los gatos en el apartamento de Dylan. Un pie de foto decía: el señor Bigotes visitando el apartamento de soltero del tío Dylan. Gatos de Instagram, vida de gato, hora de aventura. Tío Dylan, como si fuera parte de la familia, como si no hubiera estado destruyendo sistemáticamente dicha familia desde dentro como una especie de termita de la amistad. Las etiquetas de ubicación lo confirmaron. La dirección de Dylan, que conocía porque le había ayudado a mudarse a ese apartamento hace 2 años. Subí su sofá por 3 tramos de escaleras como un buen amigo. Incluso le compré una cesta de regalo de bienvenida de Trader Joe's con todos los quesos elegantes que le gustaban. Literalmente había contribuido a crear el nido de amor donde mi esposa aparentemente pasaba sus jueves por la noche en lugar de leer libros que no tenía intención de terminar. Hice capturas de pantalla de todo, cada publicación de Instagram, cada recibo, cada entrada de calendario sospechosa. Creé una carpeta en mi portátil etiquetada como pruebas y luego la cambié a documentos personales porque todavía pensaba como alguien que podría necesitar mostrar esto a un abogado eventualmente y quería al menos fingir que me quedaba algo de dignidad. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Hannah: ¿cuándo llegas a casa? Necesitamos hablar. Miré a mi alrededor la explosión de pruebas que me rodeaban, recibos esparcidos por el suelo, su agenda abierta a otra entrada del club de lectura, la pantalla de mi portátil mostrando una foto de mis gatos en el apartamento de mi mejor amigo, y respondí: ya en casa. Tómate tu tiempo. Dejarla pensar que no tenía ni idea, un poco más. Dejarla entrar en esta casa creyendo que todavía tenía el control de la narrativa, que podía explicar la llamada de medianoche con alguna historia creativa y quizá algunas lágrimas. Mientras tanto, yo estaría sentado aquí con suficientes pruebas como para escribir un podcast de crímenes reales sobre la muerte de mi matrimonio. Oí las llaves en la puerta principal. Hannah había llegado temprano, probablemente incapaz de concentrarse en el trabajo porque estaba demasiado ocupada entrando en pánico por el control de daños. Rápidamente cerré su agenda, volví a meter los recibos en la carpeta y me coloqué en el sofá con mi portátil como si hubiera estado sentado allí todo el tiempo, solo un tipo normal haciendo cosas normales, definitivamente no realizando una investigación a gran escala sobre las actividades extracurriculares de su esposa. La puerta se abrió. Hannah entró luciendo nerviosa, su sonrisa forzada y frágil. Hola, dijo con cautela, ¿cómo estuvo Chicago? Levanté la vista de mi portátil y le devolví la sonrisa, canalizando cada onza de falsa normalidad que pude reunir. Cosas aburridas de la conferencia, lo de siempre. ¿Cómo te fue la semana? Se relajó visiblemente, probablemente pensando que había esquivado una bala, o, ya sabes, ocupada con el trabajo, lo habitual. Club de lectura anoche, pregunté inocentemente. Se congeló por un segundo, apenas perceptible si no lo estabas buscando. Sí, estuvo bien, estamos leyendo unas memorias muy interesantes. Genial, dije. ¿De qué trata? Verla retorcerse, verla tratar de recordar qué mentira había contado. Es sobre una mujer que viaja por América encontrándose a sí misma. Muy inspirador. Suena genial, respondí, volviendo a mi portátil. Deberías contarme más sobre ello alguna vez. Podía sentirla observándome, tratando de averiguar si lo sabía, si sospechaba, si necesitaba empezar a preparar su defensa, pero simplemente mantuve mis ojos en la pantalla. La imagen de un marido confiado e inconsciente. Empieza el juego, Hannah. El juego ha empezado de verdad. Los siguientes días fueron como vivir en una producción teatral realmente mala donde todos habían olvidado sus líneas, pero estaban comprometidos a improvisar a través de la incomodidad. De todos modos, Hannah se esforzaba demasiado por actuar con normalidad, lo que irónicamente hacía que todo se sintiera completamente anormal. Estaba siendo excesivamente cariñosa de esa manera performativa que la gente hace cuando intentan convencerse a sí mismos de que no son seres humanos terribles. Muchos besos en la mejilla, abrazos aleatorios por detrás mientras yo hacía café,
preguntando por mi día con este interés exagerado que definitivamente no había mostrado en meses. Era como ver a alguien intentar acelerar la reparación de una relación sin abordar realmente ninguno de los problemas, una estrategia audaz que definitivamente no iba a funcionar a su favor. El domingo por la mañana. Entró en la cocina con una de mis viejas camisetas de la universidad y esos ridículos calcetines peludos que la hacían arrastrarse como un pingüino geriátrico, luciendo toda linda y doméstica como si estuviera audicionando para una película de Hallmark sobre redención y segundas oportunidades. Había hecho tortitas, las había hecho de verdad. No solo recalentado algunas congeladas, lo que debería haber sido mi segunda pista de que algo andaba muy mal porque las habilidades culinarias de Hannah alcanzaban su punto máximo al montar una tabla de embutidos y llamarlo preparación de comidas. Te extrañé, dijo alegremente, inclinándose para besarme la mejilla mientras deslizaba un plato de tortitas ligeramente quemadas frente a mí. Las tortitas parecían haber sobrevivido a un desastre natural, pero bueno, puntos por el esfuerzo, supongo. Sí, respondí, ahogando las tortitas en suficiente sirope como para enmascarar cualquier crimen culinario que se hubiera cometido en su creación. Yo también, especialmente la paz y la tranquilidad. Salió más honesto de lo que pretendía, un pequeño desliz de la máscara que había estado manteniendo cuidadosamente. Hannah se rió. Pero fue esa risa incómoda e incierta que la gente hace cuando no está segura de si estás bromeando o insultándola. No le devolví la risa, simplemente corté mi tortita con precisión quirúrgica y la observé retorcerse, su sonrisa vacilando en los bordes. Pareces diferente, observó, sentándose frente a mí con su propio plato y una taza de café que probablemente era más crema y azúcar que café real. Todo en ella se sentía calculado ahora, como si estuviera viendo a una actriz interpretar el papel de esposa preocupada sin entender realmente la motivación del personaje. ¿Diferente cómo?, pregunté, mirándola a los ojos con el tipo de expresión en blanco que normalmente reservo para reuniones de trabajo aburridas y conversaciones con mi suegra. No lo sé, simplemente diferente, callado, quizá. Siempre soy callado, señalé, lo cual era cierto. Había pasado el último año de nuestro matrimonio en silencio mientras ella se pavoneaba por la ciudad con mi mejor amigo. Así que, en realidad, solo estaba siendo coherente con mis rasgos de carácter establecidos. Me estudió por un momento, probablemente tratando de averiguar si la había descubierto o si simplemente estaba siendo raro por el estrés del trabajo o alguna otra excusa conveniente a la que pudiera aferrarse. No le di nada, simplemente comí mis terribles tortitas y revisé mi teléfono como una mañana de domingo normal, como si mi mundo entero no hubiera sido revelado como una elaborada estafa. El resto del día continuó en esta extraña realidad alternativa donde Hannah intentaba ser la esposa perfecta y yo interpretaba el papel de marido inconsciente que definitivamente no tenía una carpeta en su portátil titulada Pruebas con suficiente material como para destruir su reputación más rápido de lo que se puede decir hipócrita rompehogares. Sugirió que viéramos una película juntos, algo que no habíamos hecho en meses, y se acurrucó a mi lado en el sofá como en los viejos tiempos. Podía oler su perfume, ese caro que definitivamente no fue comprado con la intención de impresionarme, y tuve que resistir el impulso de levantarme y salir de la habitación. En cambio, puse mi brazo alrededor de sus hombros porque estaba comprometido con esta actuación, con dejarla creer que todo estaba bien. Mientras yo silenciosamente ensamblaba mi obra maestra de consecuencias detrás de escena, ella se relajó en mí, probablemente pensando que había logrado barrer todo el incidente de la llamada de medianoche bajo la alfombra, que su vaga excusa de se me murió el teléfono había sido suficiente para cerrar ese particular capítulo de incomodidad. Dylan me envió un mensaje esa noche. Oye, colega, ¿estás bien? No he sabido de ti. La absoluta audacia, el puro descaro de este tipo de enviarme un mensaje casual de ¿estás bien?, como si no hubiera respondido al teléfono de mi esposa a la 1 de la mañana, como si no estuviera participando activamente en la destrucción de una amistad de una década y de mi matrimonio. Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos sólidos, mi pulgar flotando sobre el teclado, 17 respuestas diferentes luchando por el dominio en mi cerebro. Elegí todo bien, colega. He estado ocupado con cosas del trabajo, corto, normal, sin darle absolutamente nada con lo que trabajar, dejarlo preguntarse, dejarlo estresarse sobre si lo sabía, si Hannah me había contado alguna versión edulcorada de los hechos, si su pequeño secreto todavía estaba a salvo. La guerra psicológica fue honestamente más satisfactoria de lo que habría sido cualquier confrontación airada. Hannah estaba desempacando su bolso de trabajo en el dormitorio, y la observé desde el umbral como si estuviera viendo un documental realmente interesante sobre personas que toman decisiones de vida terribles. Sacó su portátil, su agenda, una botella de agua medio vacía y lo que parecía ser una bufanda nueva, de diseñador, cara, definitivamente no comprada por mí. La dobló con cuidado y la colocó en su cajón, tarareando alguna canción pop en voz baja. Qué bonita, comenté, señalando la bufanda. No, se tensó por un microsegundo. Oh, sí, la conseguí en oferta la semana pasada. Qué buena oferta. Mentira, pude ver la etiqueta del precio todavía pegada en el interior del pliegue. $128, ninguna pegatina de oferta a la vista. Estaba mintiendo sobre una bufanda. ¿Una bufanda? Como si estuviera pagando por sílaba por sus invenciones y quisiera maximizar su inversión en deshonestidad. Bonita, dije, parece cara incluso para una oferta.
A veces solo tienes que darte un capricho, ya sabes. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Esta era mi vida ahora. Sonriendo a través de conversaciones donde cada palabra estaba potencialmente cargada de subtexto, donde tenía que analizar si estaba hablando de la bufanda o justificando toda su aventura con alguna metáfora de terapia de compras. Honestamente, si salía de esto sin desarrollar problemas de confianza que requerirían años de terapia, sería un milagro. Esa noche, después de que Hannah se hubiera quedado dormida, siempre dormía como un tronco, una de esas personas que podía dormir a través de una banda de música practicando en el dormitorio. Saqué mi portátil y abrí un nuevo documento. La página en blanco me devolvió la mirada, el cursor parpadeando con anticipación, esperando que hiciera mi primer movimiento en lo que estaba a punto de convertirse en el plan más elaborado, mezquino y satisfactorio que jamás había construido. Esto no iba a ser una venganza exactamente. Venganza implicaba actuar por pura emoción, hacer algo precipitado y estúpido que me haría parecer el villano. No, esto iba a ser algo mucho más sofisticado. Esto iba a ser una contabilidad poética, un cuidadoso equilibrio de la balanza donde cada acción tenía una reacción igual y opuesta, donde las consecuencias se alineaban como fichas de dominó esperando que alguien volcara la primera. Titulé el documento Proyecto Fénix porque soy dramático y también porque me gusta la idea de que algo nuevo surja de las cenizas de mi matrimonio quemado. Además, sonaba mucho mejor que cómo voy a desmantelar sistemáticamente la aventura de mi esposa manteniendo una negación plausible. Empecé a hacer listas, puntos con información que tenía, recursos a los que podía acceder, conexiones que podía aprovechar. Dylan trabajaba en bienes raíces, la misma industria general que yo, pero en una empresa diferente. Habíamos colaborado en algunos tratos, compartido referencias de clientes, incluso discutimos asociarnos en una propiedad de inversión una vez, cuando pensaba que realmente era mi amigo y no un oportunista traicionero con la brújula moral de un político corrupto. Fue entonces cuando se me ocurrió. Tenía acceso, no a nada ilegal o dramático, solo a información, registros públicos, conexiones profesionales, conocimiento de la industria que podría usarse de maneras creativas. Dylan había estado presumiendo durante meses sobre la compra de una gran cabaña en el lago que había hecho. Alguna propiedad de inversión que planeaba renovar y vender o alquilar, o lo que sea que los hermanos de bienes raíces hacen con sus juguetes. Me había mostrado el anuncio, me había pedido mi opinión sobre el valor de la propiedad, incluso había bromeado sobre que todos deberíamos ir allí un fin de semana. Sí. Esa invitación de fin de semana tenía un contexto completamente diferente. Ahora, abrí el sitio web de registros de propiedad del condado, toda información pública, perfectamente legal de solo pequeñas cosas que alguien con buen ojo y una formación profesional en logística y documentación legal podría notar, cosas que si se llevaran a la atención de las personas adecuadas podrían causar que se hicieran algunas preguntas incómodas. No iba a hacer nada ilegal. No iba a falsificar documentos ni a hacer informes falsos ni a participar en ningún comportamiento que comprometiera mi propia integridad, pero iba a asegurarme absolutamente de que cada hilo suelto en la vida profesional de Dylan fuera tirado, cada atajo que había tomado fuera examinado, cada pequeño error fuera magnificado. Si Hannah quería emoción, si quería drama y pasión y lo que sea que pensara que estaba obteniendo de esta aventura, estaba a punto de recibir un espectáculo de fuegos artificiales de consecuencias que haría que el 4 de julio pareciera una bengala. Guardé el documento, cerré mi portátil y miré a mi esposa dormida. Parecía tranquila. Completamente inconsciente de la tormenta que se estaba gestando, una parte de mí, una parte muy pequeña y que se encogía rápidamente, se sentía mal por lo que estaba planeando, pero luego recordé la voz de Dylan respondiendo su teléfono, su risa de fondo, la pila de recibos documentando meses de mentiras, y esa pequeña parte de mí se cayó muy rápido. Mañana empezaría a hacer llamadas casuales y amistosas a conocidos mutuos, solo para saludar, hacer networking, quizá mencionar algunas observaciones interesantes sobre transacciones de propiedades y ética profesional. Nada directo, nada rastreable hasta mí, solo plantando semillas y viéndolas crecer. Empieza el juego, Hannah. El juego ha empezado de verdad. El lunes por la mañana llegó con todo el entusiasmo de una cita en el departamento de vehículos motorizados. Y me presenté a trabajar con mi cara de póker y una taza de viaje llena de café que probablemente podría alimentar una pequeña nave espacial. La oficina era su colmena habitual de productividad mediocre, gente arrastrando los pies entre cubículos, la impresora atascándose por tercera vez esa semana, alguien calentando pescado en el microondas de la sala de descanso como un psicópata certificado, normal, aburrido, exactamente lo que necesitaba, mientras que mi vida personal se parecía a una lata escrita por alguien que odiaba los finales felices. Mi oficina no era nada del otro mundo, solo una caja glorificada con un escritorio, un ordenador que tardaba 5 minutos en arrancar y una ventana que daba al aparcamiento donde podía ver la voluntad de vivir de la gente drenarse lentamente mientras llegaban para otro día de existencia corporativa. Tenía fotos en mi escritorio, una de Hannah y yo de nuestra boda. Ambos sonriendo como si acabáramos de ganar la lotería en lugar de apuntarnos a lo que eventualmente se convertiría en una clase magistral de traición. Puse esa foto boca abajo. Pequeños pasos hacia mi nueva realidad. Rená Martínez llamó al marco de mi puerta alrededor de las 10, sosteniendo 2 tazas de café y con esa expresión que siempre tenía.
La que decía que sabía que algo pasaba y estaba decidiendo si preocuparse o divertirse. Rena era la asistente legal de nuestra firma, aunque llamarla solo una asistente era como llamar a una navaja suiza solo una cuchilla. Manejaba contratos, se comunicaba con abogados, sabía más sobre derecho inmobiliario que la mayoría de los agentes, y tenía esta extraña habilidad para oler el drama a 3 pisos de distancia. Pareces alguien que está planeando un asesinato o un cambio de carrera, dijo, invitándose a entrar y poniendo uno de los cafés en mi escritorio. ¿Y cómo trajiste tu almuerzo de casa en lugar de comprar el habitual sándwich triste de la charcutería? Supongo que es el asesinato. Me reí a pesar de mí mismo. Rená tenía esta forma de cortar la mierda con precisión quirúrgica, que era exactamente por lo que la necesitaba ahora mismo. ¿Es tan obvio? Eli, llevas 20 minutos mirando la pantalla de tu ordenador y no has escrito nada. La pantalla está en la página de inicio de sesión, así que, sí, es bastante obvio. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, cruzando las piernas y mirándome con esa mezcla de preocupación y curiosidad que la hacía simultáneamente la mejor persona para confiar y la persona más peligrosa para mentir. Tomé un sorbo del café que trajo, latte de vainilla, mi favorito, que ella recordaba porque Rená lo recordaba. Todo, hipotéticamente, empecé porque incluso en mi estado de rencor, todavía era lo suficientemente cauteloso como para plantear las cosas con cuidado. Si alguien descubriera que su cónyuge está, digamos, involucrado románticamente con un amigo en común, o, estamos haciendo hipotéticos, divertido, me encantan los hipotéticos. Rená se inclinó hacia adelante, claramente interesada ahora, continúa. Y este amigo en común resulta que trabaja en una industria relacionada, ha tomado algunas decisiones de negocio potencialmente cuestionables, quizá ha tomado algunos atajos en la documentación que podrían ser examinados más cuidadosamente. Me detuve, observando su rostro cambiar de curioso a comprensivo a algo que parecía sospechosamente orgullo. ¿Estamos hablando de Dylan?, preguntó sin rodeos, porque la sutileza no era el punto fuerte de Rene, y honestamente, apreciaba eso de ella. ¿Cómo lo, Eli? He visto la forma en que mira a Hannah en los eventos de la empresa, además. Tiene la sutileza de una alarma de coche a las 3 de la mañana. He estado esperando que te dieras cuenta durante unos 6 meses. Bebió su café, completamente impasible por la bomba que acababa de soltar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y por favor, dime que es algo creativo porque si solo vas a llorar y comer helado, voy a estar decepcionada. 6 meses, lo sabía desde hacía 6 meses y no había dicho nada. No sabía si estar agradecido por su respeto a mi albedrío o molesto porque me había dejado andar como un idiota. No estoy llorando, dije definitivamente, estoy elaborando una estrategia. Ese es mi chico. Rená sacó su teléfono, abriendo lo que parecía ser una aplicación de notas. Vale, ¿qué sabemos? ¿Con qué estamos trabajando aquí? Le conté todo, la llamada de medianoche desde Chicago, los recibos, las publicaciones de Instagram, la compra tardía de la cabaña de la que Dylan había estado tan orgulloso. Rená escuchó con la concentración de un fiscal construyendo un caso, ocasionalmente tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias, asintiendo a ciertos detalles como si estuviera catalogando mentalmente munición. Entonces, aquí está mi pregunta, dijo cuando terminé, ¿cuál es el objetivo final? ¿Buscamos tierra quemada o estamos pensando más en un desmantelamiento estratégico? ¿Cuál es la diferencia? Tierra quemada es ruidoso, desordenado, satisfactorio a corto plazo, pero potencialmente perjudicial para ti a largo plazo. El desmantelamiento estratégico es quirúrgico, desmontas las piezas metódicamente, todo parece consecuencias naturales, y tú sales pareciendo la parte inocente que definitivamente no orquestó nada. Levantó una ceja. Supongo que eres del tipo de desmantelamiento estratégico. Lo soy ahora. Mostré los registros de propiedad que había encontrado sobre la cabaña de Dylan. Mira. Esto, la fecha de compra. La documentación de la hipoteca, la LLC que creó para mantener la propiedad. Rená se inclinó, sus ojos escaneando los documentos en mi pantalla. Después de un minuto, soltó un silbido bajo. Oh, Dylan, idiota descuidado, este registro de LLC es un desastre. La tiene registrada en Wisconsin, pero la propiedad está en Minnesota. Lo que significa que probablemente está fastidiando sus obligaciones fiscales en al menos un estado, posiblemente en ambos. ¿Es eso ilegal? No es ilegal ser estúpido, pero sí es ilegal no pagar los impuestos correctos, y si alguien, digamos, informara anónimamente de algunas discrepancias a los respectivos departamentos de ingresos estatales. Se detuvo significativamente, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Ese alguien no sería yo, ¿verdad? Porque solo soy un ciudadano preocupado que notó algunas irregularidades en los registros públicos. Exactamente. Solo eres un profesional minucioso que cree en el cumplimiento legal adecuado. Rená estaba escribiendo notas en su teléfono ahora, sus dedos volando por la pantalla. ¿Qué más? ¿Qué hay de su situación laboral? Fue entonces cuando recordé el trato. Ambos estamos trabajando en el desarrollo de Riverside Plaza, diferentes ángulos, pero la misma base de clientes. Él tiene a ese gran inversor alineado, del que ha estado presumiendo durante semanas, el grupo Peterson. Los ojos de René se iluminaron. Oh,
esto es bueno, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque resulta que sé que el grupo Peterson es extremadamente particular sobre con quién hacen negocios, tienen toda esta cláusula de ética en sus contratos, verificaciones de antecedentes, todo. Dejaron a un desarrollador el año pasado porque tenía algunas multas de aparcamiento sin pagar y lo consideraron un patrón de desprecio por las obligaciones legales. Estaba sonriendo ahora y era un poco aterrador cuánto estaba disfrutando esto. Si alguien les llamara la atención sobre ciertas irregularidades de la propiedad, podrían reconsiderar su inversión. Terminé. Podrían reconsiderar toda su relación con cualquiera asociado a esas irregularidades. Rená me miró con algo parecido al respeto. Ellie Porter. Nerd de la logística astuto. Estoy impresionada. No he hecho nada todavía. Pero lo vas a hacer. No era una pregunta. Entonces, ¿cuál es mi papel en este escenario hipotético? Dudé porque involucrar a Rená significaba potencialmente arrastrarla a algo que podría complicarse. No puedo pedírtelo. Oh, cállate. No estás pidiendo. Me ofrezco voluntaria. Hannah ha sido insoportable en las últimas 3 funciones de la empresa, publicando esas odiosas historias de Instagram sobre construir su imperio, mientras que su trabajo real es escribir comunicados de prensa sobre muebles de oficina, y Dylan hizo un sonido de asco, me pidió prestada mi grapadora hace 6 meses y nunca la devolvió, me tomo muy en serio el robo de grapadoras. ¿Esto es por una grapadora? Esto es por la justicia, la grapadora es solo un extra. Rená se levantó, todo negocios ahora. Esto es lo que vamos a hacer, me vas a reenviar todo lo que tienes sobre la situación de la propiedad de Dylan, solo los registros públicos, nada que hayamos obtenido por medios cuestionables. Voy a revisarlo con mis ojos de abogada y redactar una carta muy preocupada y muy profesional a las agencias estatales correspondientes sobre algunas posibles discrepancias en los informes que casualmente noté. Mientras hacía una investigación rutinaria de la industria, eso no me va a rastrear, Ellie. Hago revisiones de cumplimiento por diversión los fines de semana, esto está literalmente en la descripción de mi trabajo, identificar posibles problemas legales en transacciones inmobiliarias. En todo caso, estoy siendo un buen ciudadano corporativo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Oh, y sobre el grupo Peterson, mencionaré las preocupaciones sobre la propiedad a mi contacto allí, casualmente, en plan de pensé que debería saberlo, solo velando por sus mejores intereses. ¿Tienes un contacto en el grupo Peterson? Tengo contactos en todas partes, se llama networking. Ellie, deberías intentarlo alguna vez. Guiñó un ojo. Esto va a ser divertido, doloroso para ellos, pero divertido para nosotros. Después de que Rená se fue, me senté en mi escritorio sintiéndome como si acabara de reclutar a una cómplice que estaba mucho más cualificada para esto que yo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Hannah preguntando si quería que cenáramos juntos esta noche, quizá en ese lugar de comida tailandesa que me gustaba. Realmente estaba tratando de vender esta narrativa de todo es normal. Y una parte de mí tenía curiosidad por saber cuánto tiempo podría mantener la farsa. Le respondí, suena bien, a las 7 p.m., dejarla pensar que estaba ganando, dejarla creer que sus intentos a medias de ser una esposa decente eran suficientes para tapar el agujero del tamaño de un cráter que había abierto en nuestro matrimonio. Mientras tanto, yo estaría sentado frente a ella en la cena, conversando sobre el trabajo y preguntándole por su día, todo mientras sabía que para el viernes, la pequeña vida perfecta de Dylan iba a empezar a desarrollar algunas grietas muy interesantes. Abrí mi correo electrónico y empecé a redactar un mensaje a algunos contactos de la industria, nada obvio, solo saludos amistosos a gente con la que no había hablado en un tiempo. Oye, ¿cómo va ese proyecto de desarrollo? Oí que el grupo Peterson está invirtiendo, son tan minuciosos con su debida diligencia, ¿verdad? Casual, natural. Absolutamente no plantando semillas que crecerían en hermosos árboles de consecuencias. Para el almuerzo, había enviado 5 correos electrónicos, reenviado los documentos de la propiedad a Rená, e incluso logré hacer algo de trabajo real para que mi jefe no se preguntara por qué de repente estaba tan distraído. Me sentía tranquilo, concentrado, como si finalmente hubiera encontrado una salida productiva para la ira y la traición que habían estado hirviendo a fuego lento desde esa llamada en Chicago. Rená asomó la cabeza de nuevo en mi oficina alrededor de las 3, solo para que lo sepas, encontré 3 irregularidades más en la documentación de Dylan. ¿Quieres saber cuáles son? Dispara, se listó a sí mismo como el único miembro de la LLC, pero hay un segundo nombre en la solicitud de hipoteca, una tal Jessica Harley. ¿Eso es o fraude o tiene otro inversor secreto que no reveló correctamente? Lo que significa más complicaciones fiscales. Y espera, ¿Jessica Harley? Esa es su exnovia de la universidad. La sonrisa de Rene era absolutamente malvada. Oh, esto se pone cada vez mejor. El lunes empezó como cualquier otro día de trabajo aburrido para Dylan y Hannah. Supongo que probablemente se despertaron pensando que habían esquivado la bala con éxito. Que el incidente de la llamada de medianoche se había solucionado con la patética excusa de Hannah de se me murió el teléfono y mi aparente disposición a fingir que todo estaba bien. Probablemente se sentían bastante bien consigo mismos, como si se hubieran salido con la suya en un crimen perfecto, como si fueran tan listos y yo solo un marido inconsciente demasiado absorto en la gestión logística como para notar que su esposa vivía una doble vida.
Lo que no sabían era que el lunes estaba a punto de golpearlos como un tren de carga cargado de karma y conducido por un gerente de logística muy mezquino que entendía cómo funcionaban los sistemas y exactamente dónde aplicar presión para que todo colapsara. Fui a trabajar como de costumbre, tomé mi café habitual. Asistí a una reunión matutina sobre la eficiencia del almacén que podría haber sido un correo electrónico y revisé mi teléfono periódicamente en busca de actualizaciones. Rename había enviado un mensaje a las 8:30. Carta enviada al Departamento de Ingresos de Wisconsin, CSO Minnesota, uso mi membrete oficial de la empresa para que parezca extra legítimo, seguido de un emoji de diablo que me pareció apropiado. A las 10, cayó la primera ficha de dominó, sonó mi teléfono, el identificador de llamadas mostraba a Trevor Morrison. Uno de los mayores clientes de Dylan y un tipo con el que había trabajado en un par de tratos el año pasado. Teníamos una relación profesional decente, del tipo en que eres amigable en eventos de la industria y ocasionalmente almuerzas para hablar sobre las tendencias del mercado y quejarte de las tasas de interés. Eli, oye, colega, una pregunta rápida para ti, dijo Trevor, su voz con el tono que la gente usa cuando intentan sonar casuales, pero en realidad están buscando información. ¿Todavía te llevas bien con Dylan Shan? Me recosté en mi silla, tratando de mantener mi voz neutral. Somos amigos desde hace un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy oyendo cosas raras sobre un negocio inmobiliario que tiene en marcha, algo sobre discrepancias fiscales y quizá algunos problemas de fraude con la configuración de su LLC. Trevor hizo una pausa. Mira, tengo una gran inversión alineada con él en ese proyecto de Riverside. Pero si aquí hay humo, necesito saberlo antes de entregar un cheque con muchos ceros. Vaya, eso es una locura, dije, canalizando mi mejor energía de amigo preocupado. Quiero decir, Dylan siempre ha sido bastante sólido por lo que sé, pero honestamente, colega, si estás escuchando preocupaciones sobre el cumplimiento legal, quizá quieras que tu abogado eche un vistazo más de cerca a todo antes de comprometerte. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? Sintiendo un cálido resplandor de satisfacción que probablemente era poco saludable, pero se sentía absolutamente fantástico, Rena apareció en mi puerta aproximadamente 30 segundos después, sosteniendo su teléfono como si acabara de ganar la lotería. El cliente de Dylan acaba de retirarse del trato de Riverside. Estoy monitoreando los canales de chismes de la industria y está por todos los grupos de chat de bienes raíces. La gente está haciendo preguntas. Eso fue rápido. Eso es lo que pasa. Cuando construyes tu negocio sobre una base de papeleo descuidado y confianza fuera de lugar, estaba prácticamente vibrando de emoción. Pero espera, hay más. ¿Recuerdas que dije que mencionaría casualmente algunas preocupaciones a mi contacto en el grupo Peterson? Sí, están lanzando una investigación de antecedentes completa sobre Dylan, procedimiento estándar cuando aparecen banderas rojas. Pero significa que van a encontrar cada error que haya cometido, cada atajo que haya tomado, cada formulario que haya rellenado mal. Rena se sentó, cruzando las piernas y luciendo demasiado complacida consigo misma. Estimo que tiene unas 72 horas antes de que retiren su inversión. 2. Eres terriblemente eficiente en esto, lo sé. Es una de mis mejores cualidades. Revisó su teléfono de nuevo. Oh, y aquí está la parte divertida. La empresa de Hannah también está empezando a hacer preguntas. Eso captó mi atención. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, cuando estaba haciendo mi inmersión profunda en los negocios de Dylan, noté que ha sido listado como consultor en algunos materiales de marketing que la firma de relaciones públicas de Hannah produjo, lo cual estaría bien, excepto que no está oficialmente en su nómina, y hay un lenguaje allí que sugiere que tuvo acceso a documentos de estrategia de clientes. Rena me miró con una sonrisa que solo podría describirse como diabólica. Eso es una violación de conflicto de intereses como mínimo, posiblemente un incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad. Alguien podría haber enviado un aviso anónimo a su departamento de recursos humanos al respecto. Alguien, un ciudadano preocupado que cree en la ética corporativa y las políticas de divulgación adecuadas, citando preocupaciones legales, y no tengo ni idea de lo que está hablando. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero, saboreando el pánico que prácticamente podía sentir irradiando a través de la pantalla. Estaba confundido, estaba preocupado. No tenía ni idea de que las fichas de dominó ya estaban cayendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlas. Le respondí, qué raro, colega, ni idea, quizás solo el cliente se echó para atrás. La gente se pone nerviosa con las grandes inversiones. Hacerse el tonto era mucho más satisfactorio de lo que había esperado. Cada respuesta casual e inútil era como girar el cuchillo un poco más, y la mejor parte era que ni siquiera estaba mintiendo. Realmente no sabía qué preocupaciones específicas le había mencionado Trevor. Simplemente señalé a Trevor en la dirección correcta y dejé que sacara sus propias conclusiones. A las 3. El molino de rumores de la oficina estaba funcionando a toda capacidad. Oía a dos compañeros de trabajo hablando junto a la máquina de café sobre cómo Dylan Stan estaba teniendo algún tipo de crisis profesional, como varios clientes se estaban echando para atrás, como había susurros sobre investigaciones y problemas de cumplimiento. La historia estaba cobrando vida propia, creciendo y mutando con cada recuento, y ni siquiera había tenido que hacer nada excepto plantar las semillas iniciales y dejar que la naturaleza humana se encargara del resto. Hannah me envió un mensaje alrededor de las 4. ¿Podemos hablar esta noche?
Surgió algo en el trabajo, mi ritmo cardíaco se aceleró, ahí viene, el momento en que su fachada cuidadosamente construida comenzó a desarrollar grietas. Claro, todo bien, respondí. Porque yo era un marido comprensivo que definitivamente no sabía que la vida entera de su esposa estaba actualmente implosionando en cámara lenta, solo algunas cosas de recursos humanos, probablemente nada, pero un poco estresante, probablemente nada, todavía intentaba minimizarlo, todavía pensaba que podía controlar la narrativa, casi sentí pena por ella. Casi, llegué a casa antes que ella, lo que me dio tiempo para alimentar a los gatos y servirme una cerveza, me la había ganado, mis bigotes se frotaron contra mis piernas, probablemente esperando comida extra, y le rasqué detrás de las orejas. Tu madre está a punto de tener un día muy malo, le dije, maulló en respuesta, lo que decidí interpretar como aprobación. Jenna entró por la puerta a las 6:30, pareciendo que había pasado por una guerra, su maquillaje estaba corrido. Definitivamente había estado llorando, y su pelo se estaba saliendo de su estilo habitualmente perfecto. Dejó caer su bolso al suelo y se quedó allí en la entrada mirando a la nada. Hola, dije, acercándome con cuidado con un vaso de agua. ¿Qué pasó? Cogió el agua pero no bebió. Están investigando a Dylan. Alguien filtró documentos a recursos humanos afirmando que tuvo acceso a archivos confidenciales de clientes a través de mí. Dicen que es un conflicto de intereses que podría haber violado mi contrato de trabajo. Su voz se quebró. Podría perder mi trabajo, Ellie. Me pusieron en licencia administrativa mientras dure la investigación. Puse lo que esperaba fuera una cara de sorpresa apropiada. Vaya, eso es una locura. ¿Quién haría eso? Me miró, luego realmente me miró. Y pude ver las ruedas girando en su cabeza, la sospecha se estaba infiltrando en los bordes de su pánico. No lo sé, todo está sucediendo tan rápido. Dylan perdió un cliente importante hoy también, algún problema con sus inversiones inmobiliarias. Es como si todo se estuviera desmoronando a la vez. Eso es horrible, dije, logrando sonar comprensivo. ¿Cuáles son las probabilidades, verdad? Todo sucediendo al mismo tiempo así. Sí, dijo lentamente, todavía observándome. ¿Cuáles son las probabilidades? Nos quedamos allí en un silencio incómodo, ella claramente tratando de averiguar si yo estaba involucrado de alguna manera, yo manteniendo cuidadosamente mi expresión de inocencia preocupada. Los gatos deambulaban entre nosotros, completamente ajenos a la guerra psicológica que ocurría en su presencia. No lo harías, empezó, luego se detuvo. ¿No haría qué? Nada, no importa, se frotó los ojos, corriendo aún más su rímel. Necesito ducharme. ¿Podemos pedir comida para llevar? No puedo lidiar con cocinar, claro. Comida tailandesa, asintió y desapareció escaleras arriba. Oí cerrarse la puerta del baño, luego el sonido de la ducha corriendo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Arena. Fase 1 completada, está en espiral. La respuesta llegó de inmediato. Hermoso, la fase 2 se lanza mañana. La reunión del grupo Peterson es a las 9. Pedí la comida tailandesa, rollitos de primavera extra, porque el rencor me daba hambre y me acomodé en el sofá. Dylan volvió a enviar un mensaje. ¿Por qué haces esto, colega? Así que, lo había descubierto, le llevó bastante tiempo. Contemplé mi respuesta, considerando unas 15 opciones sarcásticas diferentes antes de decidirme por algo simple y devastador, porque la terapia era cara. Su respuesta llegó rápido. ¿Estás destruyendo mi carrera por un malentendido? ¿Un malentendido? Lo llamaba un malentendido, como si lo hubiera oído por casualidad pidiendo pizza en lugar de responder al teléfono de mi esposa a la 1 de la mañana. La audacia era casi impresionante. No respondí. El silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Hannah bajó 20 minutos después. Luciendo un poco más humana, pero todavía derrotada. Comimos nuestra comida tailandesa en casi silencio, ella empujando los fideos en su plato y ocasionalmente suspirando dramáticamente como si fuera la estrella de una tragedia en lugar de la persona que había escrito el guión de este desastre. ¿Crees que estaré bien?, preguntó en voz baja. La miré al otro lado de la mesa, esta mujer con la que había estado casado durante 6 años, en la que confiaba completamente, que lo había tirado todo por la borda por emoción y validación y lo que sea que Dylan le hubiera ofrecido que yo aparentemente no tenía. Honestamente, dije, no tengo ni idea, pero estoy seguro de que lo resolverás. Eres buena adaptándote. No fue reconfortante, tampoco fue cruel, simplemente era verdad, y de alguna manera eso se sintió perfecto. Las siguientes 2 semanas fueron como ver un accidente de coche en cámara lenta. Excepto que yo era el que había aflojado cuidadosamente todos los pernos y quitado el líquido de frenos, y honestamente, tenía el mejor asiento de la casa. La licencia administrativa de Hannah se convirtió en una investigación en toda regla que hizo que el equipo legal de su empresa revisara cada proyecto en el que había trabajado durante el último año. Dylan perdió no solo la inversión del grupo Peterson, sino otros 3 clientes que de repente se preocuparon mucho por la diligencia debida y las asociaciones éticas. Fue hermoso de esa manera de regodeo que probablemente me convertía en una persona terrible pero que se sentía absolutamente justificada dadas las circunstancias. Había empezado a comer de nuevo, como comer de verdad, no solo consumir alimentos mecánicamente para mantenerme vivo. Mi apetito volvió con fuerza y me encontré cocinando comidas reales, probando nuevas recetas.
incluso disfrutando el proceso de cortar verduras y medir especias. Hannah apenas comía nada, principalmente picoteaba lo que yo hacía y miraba al vacío como si fuera un personaje de una de esas pretenciosas películas de arte donde no pasa nada durante 2 horas y todos fingen que es profundo. Pareces feliz, observó una noche, viéndome sazonar una pechuga de pollo con el tipo de concentración que normalmente se reserva para desactivar bombas. Su tono era acusatorio, como si mi negativa a ser miserable fuera de alguna manera un ataque personal. Encontré esta gran receta en YouTube, respondí alegremente, esquivando por completo la implicación. ¿Tiene limón y ajo en esta mezcla de hierbas que se supone que es increíble? ¿Quieres un poco? No tengo hambre, como quieras, más para mí, tarareé mientras cocinaba y podía sentir su mirada fulminante en la nuca. Los gatos se habían dado cuenta del cambio en la dinámica del hogar y habían empezado a seguirme a mí en lugar de a ella, lo cual era su propio tipo especial de justicia poética. Incluso el coronel Pelusa, que siempre había sido el favorito de Hannah, ahora pasaba la mayor parte del tiempo descansando en mi oficina mientras yo trabajaba desde casa. El colapso profesional de Dylan se aceleró más rápido de lo que había previsto. Rená me mantuvo actualizado con mensajes regulares que se leían como un resumen de telenovela. El grupo Peterson se retiró oficialmente, emitió una declaración sobre prácticas comerciales incompatibles, decía un mensaje. Otro, el Departamento de Ingresos de Wisconsin abrió una investigación oficial sobre su LLC. Esto es mejor que Netflix. La comunidad inmobiliaria era pequeña y chismosa. Y una vez que se corrió la voz de que Dylan Stan estaba bajo investigación por posible fraude fiscal y había perdido a varios clientes importantes, otras personas empezaron a alejarse como si fuera radiactivo. Nadie quería asociarse con alguien que pudiera arrastrarlos también. Era el equivalente profesional de ser expulsado de la isla. Excepto que la isla era toda su carrera, y la votación fue unánime. Me encontré con Marcus Donnelly en una cafetería el jueves por la mañana. Marcus era otro desarrollador inmobiliario que había trabajado con Dylan en algunos proyectos. Me vio en la fila y se acercó, claramente buscando información. Eli, colega, ¿cuál es el problema con Dylan?, preguntó Marcus, bajando la voz como si estuviéramos discutiendo secretos de Estado en lugar de la implosión profesional de un conocido mutuo. Oí que está bajo investigación. ¿Algo sobre fraude inmobiliario? Bebí mi café lentamente, tomándome mi tiempo para responder. Sabes, Marcus, no estoy totalmente al tanto de todos los detalles. Parece que hubo algunos problemas con cómo estructuró sus propiedades, cosas de impuestos, quizá. Intento mantenerme al margen de los asuntos de otras personas, ya sabes, pero vosotros erais mejores amigos, ¿verdad? No te ha dicho nada. No hemos hablado mucho últimamente, dije, lo cual era el eufemismo del siglo. Proyectos diferentes, horarios ocupados, ya sabes cómo es. Marcus asintió a sabiendas, leyendo entre líneas. Ni siquiera estaba dibujando. Sí, lo entiendo, es inteligente distanciarse antes de que te salpique algo de eso. Me retiro de nuestra empresa conjunta con él la próxima semana. No puedo permitirme que mi nombre esté asociado a ese lío. Probablemente un movimiento sabio. Estuve de acuerdo, y Marcus me dio una palmada en el hombro antes de irse. Probablemente para ir a correr la voz de que incluso el mejor amigo de Dylan se estaba distanciando. El molino de rumores estaba trabajando horas extras y ni siquiera había tenido que contribuir mucho más allá de existir y tomar café en momentos estratégicos. El colapso de Hannah alcanzó una masa crítica un martes por la noche. Estaba en la sala de estar leyendo un libro. Leyendo de verdad, no solo mirando mi teléfono. Cuando bajó, pareciendo que no había dormido en días, lo que probablemente no había hecho, basándome en todo el dar vueltas que había oído desde la habitación de invitados donde había estado durmiendo la última semana. Me van a despedir, dijo rotundamente, de pie en el umbral como un fantasma de su antiguo yo. Recursos Humanos llamó hoy. Van a rescindir mi contrato de trabajo con efecto inmediato por incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad. Ni siquiera me dejan trabajar el preaviso. Punto. Levanté la vista de mi libro, un thriller sobre un hombre que finge su propia muerte, que me pareció extrañamente apropiado. Eso es duro, lo siento. ¿Lo sientes de verdad? Entró en la habitación y pude ver cómo le temblaban las manos. ¿Lo sientes de verdad, Eli? Porque no pareces sentirlo. Pareces bien, mejor que bien. Pareces que te estás divirtiendo como nunca mientras todo por lo que he trabajado se desmorona. No sé qué quieres que te diga, Hannah. Cerré mi libro, marcando mi lugar con cuidado. Tomaste tus decisiones, estas son las consecuencias. Yo no te despedí. No te dije que dieras información confidencial a alguien que no estaba autorizado a tenerla. Pero tú sabías. Su voz subía de tono ahora, pánico e ira mezclándose en algo desesperado. Sabías lo de Dylan y yo, y en lugar de hablar conmigo al respecto como un adulto, decidiste destruir nuestras vidas. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esto era el momento en que finalmente lo admitió en voz alta, donde la pretensión murió y pudimos dejar de dar vueltas alrededor del elefante que había estado viviendo en nuestra casa durante meses. Yo destruí vuestras vidas. Me levanté y estaba tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en semanas. Hannah. Descubrí que mi esposa me estaba engañando cuando mi mejor amigo respondió su teléfono a la 1 de la mañana. Tú destruiste tu propia vida. Yo simplemente dejé de participar en el encubrimiento. No lo hicimos. Estaba llorando ahora.
el rímel corriendo por su cara en ríos negros. Simplemente sucedió. Ellie, no lo planeamos, siempre estabas trabajando, siempre distraído, y Dylan simplemente estaba allí, y escuchó y decidiste que era una razón suficientemente buena para hacer estallar nuestro matrimonio. Sentí que mi voz se volvía más dura, más fría. ¿Quieres culparme por trabajar, por pagar nuestra hipoteca y nuestras facturas? ¿Y por tratar de construir una vida estable? Bien, cúlpame, pero asume tu parte en esto, Hannah. Tomaste una decisión, múltiples decisiones, cada vez que mentiste, cada vez que te escabulliste, cada vez que me miraste a la cara y fingiste que todo estaba bien, esas fueron decisiones. Se derrumbó en el sofá, sollozando entre sus manos, una parte de mí, una parte muy pequeña y que desaparecía rápidamente. Quería consolarla, pero el resto de mí recordaba cada mentira, cada recibo, cada noche tardía que afirmaba que era un club de lectura, y esa pequeña parte fue derrotada por una abrumadora mayoría. Dylan perdió su trabajo, dijo entre lágrimas, lo despidieron hoy. Dijeron que sus problemas legales lo convertían en un riesgo, también va a perder la cabaña, no puede pagar la hipoteca sin sus ingresos, y la investigación significa que ningún banco trabajará con él. Vaya, dije, y lo decía en serio. Renan ni siquiera me había contado todavía que Dylan había perdido su trabajo. Eso es desafortunado, desafortunado. Hannah me miró con los ojos rojos e hinchados. Ellie, su vida está arruinada, mi vida está arruinada, lo hemos perdido todo porque no pudiste perdonar un error, me reí y no fue una risa agradable. Hannah. ¿Tuviste una aventura durante meses? ¿Meses? Eso no es un error, es una serie de decisiones deliberadas y perdón. ¿Quieres perdón? Ni siquiera te disculpaste, simplemente esperabas que fingiera que no había pasado nada mientras continuabas viviendo tu doble vida. Me estoy disculpando ahora, dijo desesperadamente. Lo siento, Ellie, lo siento mucho, tomé decisiones terribles y te hice daño y entiendo si me odias, pero por favor, detén lo que sea que estés haciendo, cancela la investigación. Dile a quien le hayas dicho que se retire. Dylan no se merece esto, yo no me merezco esto. Me volví a sentar. Pero no a su lado, cogí mi silla al otro lado de la habitación, manteniendo la distancia. No puedo cancelar nada, Hannah, no inicié ninguna investigación, no presenté ningún informe, todo lo que hice fue asegurarme de que las autoridades competentes tuvieran acceso a información pública que revelaba preocupaciones legales legítimas. Si Dylan y tú estáis enfrentando consecuencias, es porque rompisteis reglas que existían mucho antes de que yo me enterara de la aventura. Era técnicamente cierto. Había orquestado las cosas, claro, pero no había fabricado nada. Cada problema que enfrentaban surgía de errores reales que realmente habían cometido. Solo ayudé a que esos errores salieran a la luz. Tú no eres esta persona, dijo Hannah, negando con la cabeza. El Ellie con el que me casé no haría esto, no sería cruel, no destruiría a la gente. El Ellie con el que te casaste era un idiota que pensaba que su esposa lo amaba y que su mejor amigo era realmente su amigo. Me levanté, terminé con esta conversación. Quizá tengas razón, quizá ya no soy esa persona. Bien, ser esa persona era agotador. Caminé hacia las escaleras, listo para irme a la cama y dejarla llorando en el sofá. Pero me detuve en el umbral y me di la vuelta. Por si sirve de algo, Hannah, realmente te quise, habría hecho cualquier cosa por ti, pero cambiaste eso por lo que sea que pensabas que Dylan podía darte, así que, aquí está mi disculpa. Siento que hayas tomado una decisión tan catastróficamente mala, siento que valoraras la emoción por encima de la lealtad, y lamento especialmente que te estés dando cuenta ahora de lo que perdiste. Subí las escaleras, cerré la puerta del dormitorio y dormí mejor de lo que había dormido en años. 2 semanas después del espectacular colapso de Hannah en nuestra sala de estar. La vida había adquirido esta cualidad surrealista en la que todo se sentía a la vez completamente diferente y extrañamente normal. Había trasladado sus cosas a la habitación de invitados, no porque ella lo pidiera, sino porque estaba cansado de ver su ropa en mi armario y sus productos de cuidado de la piel abarrotando el mostrador del baño. De todos modos, ella se había estado quedando en casa de su hermana la mayoría de las noches, volviendo solo ocasionalmente para coger más pertenencias y evitar el contacto visual conmigo como si yo fuera Medusa. A ella le preocupaba convertirse en piedra. Había empezado a ir al gimnasio de nuevo, de verdad, en lugar de solo pagar una membresía que nunca usaba. Resulta que levantar cosas pesadas y fingir que son tus problemas es sorprendentemente terapéutico. Había perdido unos 4 kilos sin siquiera intentarlo. Aparentemente, el estrés y la traición son excelentes para tu metabolismo. Aunque no lo recomendaría como una estrategia sostenible para perder peso, mi compañero de trabajo Brad incluso había comentado que me veía diferente, en el buen sentido, lo que decidí interpretar como un cumplido en lugar de una observación de que antes parecía una patata triste. El trabajo se había vuelto casi agradable sin la constante ansiedad de fondo sobre mi matrimonio fallido. Realmente podía concentrarme en los proyectos, aportar ideas en las reuniones, incluso hacer bromas con Rena, que se había convertido en algo así como mi cómplice y terapeuta no oficial. Me había mantenido al día de cada desarrollo en la saga de Dylan, como si estuviera narrando un documental sobre las consecuencias de las malas decisiones de vida. Está tratando de vender la cabaña con pérdidas, me dijo durante el café del viernes.
No puede encontrar compradores porque la propiedad está envuelta en la investigación, además. Su exnovia Jessica lo está demandando por fraude, resulta que usó su nombre en documentos sin su permiso, ese es otro problema legal completamente diferente, Jessica demandándolo, casi sentí pena, casi, eso es duro, eso es karma, Rena había corregido, revolviendo su latte con el palito como si estuviera mezclando una poción, cosechas lo que siembras. Y Dylan aparentemente plantó un campo de decisiones terribles y ahora está cosechando la peor cosecha del mundo, había recuperado el apetito con creces, la comida sabía mejor, los colores parecían más brillantes y había empezado a escuchar música que no era jazz triste sobre amores perdidos y arrepentimiento, descargué algo de rock indie animado, algo de hip hop con ritmos agresivos que me hacían sentir como el protagonista de una película sobre la reinvención, incluso el gato parecía más feliz. El señor Bigotes había dejado de tirar cosas de las encimeras con tanta frecuencia. Y el coronel Pelusa había empezado a traerme su ratón de juguete como una ofrenda de paz o un tributo o lo que sea que hacen los gatos cuando deciden que eres digno de su atención. El domingo por la noche, me estaba preparando la cena, nada lujoso. Solo un poco de pasta con salsa casera porque descubrí que cocinar era realmente divertido cuando no lo hacías por obligación. Cuando sonó mi teléfono, número desconocido, casi no respondí, pero la curiosidad me pudo. Eli, soy Dylan, me quedé allí en mi cocina, con una cuchara de madera en la mano, la salsa de tomate hirviendo a fuego lento en la estufa, y traté de procesar la absoluta audacia de este hombre llamándome como si todavía fuéramos amigos que podían simplemente charlar sobre el tiempo y los resultados deportivos. Dylan, dije neutralmente, sin darle absolutamente nada con lo que trabajar, mira, colega, sé que las cosas están complicadas ahora mismo, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos quedar? Tomar una cerveza, hablar de esto como adultos, su voz tenía ese toque desesperado, como un vendedor tratando de cerrar un trato que sabe que ya está muerto. No creo que sea una buena idea, respondí, revolviendo mi salsa con quizá más agresividad de la estrictamente necesaria. 5 minutos, solo dame 5 minutos para explicar. Estaba suplicando ahora y me di cuenta con una extraña sensación de desapego de que no sentía nada, ni ira, ni satisfacción, simplemente nada, se había vuelto irrelevante, un personaje de un capítulo anterior de mi vida que ya se había cerrado y archivado. No hay nada que explicar, Dylan, tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías, hemos terminado aquí. Colgué antes de que pudiera responder, bloqueé su número y volví a mi pasta. La salsa estaba perfecta, rica, sabrosa, con la consistencia exacta. La serví con un poco de parmesano fresco y albahaca. Me serví una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial, y decidí que celebrar mi completa indiferencia ante la desesperación de mi ex mejor amigo contaba como lo suficientemente especial. Estaba a mitad de mi comida, viendo un documental de crímenes sobre Arthur cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos, urgentes e insistentes. Las orejas de los gatos se levantaron, el coronel Pelusa soltando un gruñido bajo que sugería que incluso él sabía que esto no iba a ser una interacción agradable. Miré por la mirilla y allí estaba ella, Hannah, de pie en mi puerta a las 8:30 de un domingo por la noche, pareciendo que había pasado por varios círculos del infierno y no había disfrutado de ninguno de ellos. Su pelo era un desastre, no el desorden artísticamente despeinado que solía cultivar para Instagram, sino un verdadero desastre de no me lo he lavado en 3 días. Llevaba pantalones de chándal y una vieja sudadera de la universidad, sin maquillaje, los ojos rojos e hinchados de llorar, parecía pequeña, derrotada. Nada que ver con la segura profesional de relaciones públicas que me había sonreído durante el café hace apenas un mes mientras destruía secretamente nuestro matrimonio. Dudé si responder. Podría simplemente volver a mi sofá, terminar mi pasta, fingir que no la había visto, pero algo en mí, quizá curiosidad, quizá la necesidad de cerrar el capítulo, quizá solo el deseo de ver toda esta saga hasta su conclusión, me hizo abrir la puerta. Hannah, dije, apoyándome en el marco de la puerta y sin invitarla a entrar, no tengo a dónde ir, susurró y su voz se quebró en la última palabra. Mi hermana me echó, dijo que no podía verme autodestruirme más, mis padres no me devuelven las llamadas. Tengo $600 en mi cuenta bancaria y ninguna perspectiva de trabajo porque todos en la industria saben lo que pasó. Dylan ni siquiera me habla ya, me culpa de todo, dice que arruiné su vida por ser descuidada con los documentos. No dije nada, solo me quedé allí, con una mano en la puerta, viéndola desmoronarse en mi puerta como si fuera una especie de escena dramática de película, excepto que era simplemente triste y patética y real. ¿Puedo entrar, por favor? Solo por esta noche, dormiré en el sofá, ni siquiera sabrás que estoy aquí. Dio un paso adelante, tratando de alcanzar mi brazo, y yo retrocedí, manteniendo la distancia. No, dije simplemente, Eli, por favor, te lo ruego, sé que la cagué, sé que no merezco tu ayuda, pero estoy desesperada, no tengo a dónde ir. Empieza a hacer frío por la noche y he estado durmiendo en mi coche y no tienes a dónde ir, repetí lentamente como si estuviera probando las palabras en mi boca. Te sientes abandonada, sola,
como si todos en quienes confiabas te hubieran dado la espalda, asintió con entusiasmo, la esperanza parpadeando en sus ojos, como si quizá finalmente estuviera entendiendo, finalmente lista para ser el héroe que la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Perfecto, dije, y mi voz era tranquila, casi suave. Ahora sabes exactamente cómo se siente ser reemplazado. Su rostro se arrugó, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Este no eres tú. El Eli que conocía tenía compasión, tenía empatía. El Eli que conocías era un felpudo. Interrumpí, dejaba que la gente lo pisoteara porque pensaba que ser amable era lo mismo que ser bueno, pensaba que si trabajaba lo suficiente, amaba lo suficiente, confiaba lo suficiente, eso sería suficiente. ¿Y sabes qué? Ese Eli murió en una habitación de hotel en Chicago cuando se dio cuenta de que su esposa lo estaba engañando con su mejor amigo. Este Elliot, me señalé, este Eli tiene principios, cometí un error. Cometiste docenas de errores, cientos probablemente, si contamos cada mentira y traición individual, ¿y ahora quieres que qué? ¿Que sienta pena por ti? ¿Que te acepte de nuevo? ¿Que finja que el último año de mi vida no estuvo basado en una completa ficción? Negué con la cabeza. Hannah, ¿quieres perdón? Eso está por encima de mi nivel salarial. Prueba con el servicio de atención al cliente, están abiertos 24/7, estaba sollozando abiertamente ahora. Lágrimas sin rímel corriendo por su cara. Has cambiado, murmuró, y sonó como una acusación, como si mi negativa a ser destruido por su traición fuera de alguna manera un defecto de carácter. Resulta que cuando no estás gastando toda tu energía emocional gestionando un matrimonio fallido y fingiendo que tu mejor amigo no te está apuñalando por la espalda, tienes tiempo para dedicarte a cosas que realmente importan. Renée se había unido como mi socia de negocios y voz oficial de la razón. Principalmente porque estaba cansada de revisar contratos para las ideas mediocres de otras personas cuando podía estar revisando contratos para nuestros proyectos genuinamente geniales. Habíamos convertido un viejo almacén en el Distrito Sur en un centro comunitario con espacios de arte, un laboratorio de computación y una pequeña cafetería que servía un café decente y empleaba a adolescentes locales que necesitaban experiencia laboral. Se sentía bien. Como genuinamente bien construir algo que ayudara a la gente en lugar de simplemente mover cajas del punto A al punto B. Había empezado a viajar los fines de semana, nada loco. Solo viajes por carretera a pequeños pueblos con arquitectura interesante y buenas rutas de senderismo. Resulta que América está llena de lugares hermosos cuando no estás demasiado deprimido para notarlos. Había recorrido parte del sendero de los Apalaches, visitado algunos parques nacionales, incluso hice un viaje en solitario a Nueva Orleans, donde comí mi peso en beignets y escuché jazz que era significativamente mejor de lo que mi lista de reproducción de Spotify había sido nunca, la mejor. Había adoptado otro gato. Justice era un gato negro de 3 años con una pata blanca y la actitud de un jefe de la mafia que había visto algunas cosas. El voluntario del refugio me había advertido que era selectivo con su afecto. Lo que era un código para este gato te juzgará constantemente y quizá te quiera si eres digno. Perfecto. Encajó perfectamente con el señor Bigotes y el coronel Pelusa. Y juntos formaron un tribunal peludo que supervisaba cada uno de mis movimientos y ocasionalmente tiraba cosas de las encimeras solo para mantenerme humilde. Un martes por la tarde, estaba tomando un café en este lugar del centro, una de esas tiendas independientes que realmente tuestan sus propios granos y no escriben mal tu nombre a propósito para la participación en redes sociales. Estaba esperando mi pedido, revisando propuestas de proyectos en mi teléfono cuando la vi. Hannah estaba sentada sola en una mesa de esquina, mirando una taza de café medio vacía como si contuviera respuestas a preguntas que temía hacer. Parecía cansada, no solo físicamente cansada, sino ese agotamiento profundo que viene de cargar con el arrepentimiento como una mochila llena de ladrillos. Había perdido peso, su ropa le quedaba un poco más holgada. Y su pelo estaba recogido en una simple cola de caballo en lugar de la perfección peinada que solía mantener. Parecía una persona diferente, o quizás solo como la persona que había estado escondiendo bajo todos los filtros de Instagram y el pulido de relaciones públicas. Levantó la vista, me vio. Y observé unas 17 emociones diferentes pasar por su rostro en el lapso de 2 segundos. Sorpresa, esperanza, miedo, resignación. Se levantó lentamente, con vacilación, como si no estuviera segura de sí. Acercarse a mí resultaría en una conversación o en una orden de alejamiento. ¿Me odias?, preguntó en voz baja cuando me alcanzó. Lo pensé, realmente lo pensé, buscando ira o amargura o cualquiera de las emociones negativas que llevé conmigo durante meses después de Chicago, pero ya no estaban allí, habían sido reemplazadas por algo mejor. Indiferencia mezclada con un genuino contentamiento sobre mi propia vida. Negué con la cabeza. ¿No? Odiar requiere esfuerzo. Parecía que quería decir más, quizá disculparse de nuevo o preguntar sobre mi vida o intentar explicarse una vez más, pero no esperé. El barista gritó mi nombre, cogí mi café, dejé una generosa propina porque el buen café merece reconocimiento, y me dirigí a la puerta. Eli, me llamó y me detuve pero no me di la vuelta. Me alegro de que estés bien, gracias, dije por encima del hombro y lo decía en serio, no porque me importara su aprobación, sino porque era verdad.
Estaba bien, mejor que bien, y su opinión sobre el asunto era tan relevante como el pronóstico del tiempo del año pasado. Afuera, empezó a llover, esa lluvia suave y constante de primavera que limpia todo sin ser dramática al respecto. No tenía paraguas, realmente no me importaba, simplemente caminé hasta mi coche silbando alguna melodía que había oído en la radio. Dejando que la lluvia me golpeara la cara y pensando en lo diferente que era este momento de esa noche en Chicago cuando mi mundo se había desmoronado en una habitación de hotel genérica. Algunas tormentas no vienen para romperte, pensé, abriendo mi coche y tirando mi café en el portavasos, vienen para quitarte la estupidez de encima. Conduje a casa, a mis gatos, a mis planes de negocio, a mi vida que había construido a partir de los escombros de la traición y las malas decisiones que ni siquiera eran mías, y por primera vez en años, me sentí completa, genuina, imposiblemente